Hola, soy Luis y hoy voy a hablar sobre la optimización del tren de operación y escalamiento del proceso de filtración para la purificación de una lipasa recombinante. Para esto partimos de un mismo caldo de fermentado donde tenemos una célula recombinante que sintetiza la proteína de manera intracelular y la transporta al exterior de la célula, mas no sabemos la cantidad de proteína que se retiene en la propia célula. Para ello tenemos dos procesos, uno a partir de la microfiltración original, el rechazado se toma en cuenta como el proceso intracelular y el permeado se toma en cuenta como el proceso extracelular. A partir de ello tenemos este primer balance de materia en el que tenemos el balance extracelular, donde encontramos que hay una pérdida de 5.93 miligramos después de la última ultrafiltración, lo cual es bastante eficiente. Y por otro lado tenemos el balance intracelular en el que podemos ver que después de la lisis hay 48.64 miligramos de proteínas totales, que es aproximadamente el 34% de las proteínas totales que todavía existían dentro del medio antes de la lisación. Después de la ultrafiltración del intracelular encontramos que hay aproximadamente 12 miligramos, pero no sabemos si eso es la proteína total de la lipasa o no. Por lo tanto tenemos la medición de rendimientos por unidades unitarias, en la que tenemos esta primera tabla que nos muestra el rendimiento local de cada una de las operaciones unitarias, destacando los mayores rendimientos destacados en amarillo. Sin embargo, estas tampoco nos dicen sobre la proteína específica y para ello tenemos esta tabla donde mostramos la actividad enzimática en unidades internacionales sobre minuto por litro. Esto es importante puesto que nos muestra que en las cromatografías intracelulares hay aproximadamente el 49.01% de la actividad enzimática total, que es específica para la lipasa, mientras que en las extracelulares hay aproximadamente el 50.09% de la actividad enzimática total, lo cual es bastante similar. Finalmente tenemos estas simulaciones de volumen y flujo de volumen respecto al tiempo en microfiltración y ultrafiltración con el modelación de Darcy, y a partir de toda esta información podemos determinar que este es el tren óptimo de filtración para la proteína recombinante, en el que proponemos una ultrafiltración única con un poro de 10 kilodaltones y una cromatografía opcional, puesto que depende de la pureza a la que se incide la proteína. Finalmente, el escalamiento se pensó para un flujo de 100 litros, es decir, 0.1 metros cúbicos en aproximadamente 2 horas. Sabemos que es el mismo caldo de cultivo, por lo tanto consideramos un alfa CS idéntico y de esta manera entendemos este primer código en el que podemos calcular en 1.7 para procesar todo ese flujo en 1.7 horas necesitamos una membrana de área de 1.38 metros cuadrados aproximadamente, y para poder mejorar aún más el proceso tenemos este segundo código en el que podemos correr aproximadamente todo el proceso de filtraciones de los 0.1 metros cúbicos en solo 2 horas, incluyendo microfiltración, diafiltración, segunda microfiltración y ultrafiltración, y para poder realizar ello tenemos estas áreas finales. Y es muy importante considerar que los tiempos se toman en cuenta, más bien los volúmenes se toman en cuenta a partir de lo que se observó en los lotes, donde aproximadamente solo el 20% del volumen total era retenido y por lo tanto era del proceso intracelular. Muchas gracias.